Hola Adriana, bienvenida al Club de las 11 a.m. Tú sabes que te he dicho mil veces que gracias por estar acá, pero es que fui a una charla tuya y dije, esto tiene que estar en el Club de las 11 a.m. Así que te agradezco tú, sí, y sé que muchas personas están entusiasmadas por escucharte. Gracias, Vero, a ti por esta súper invitación, que igual me encanta también todo lo que haces, lo que propones, cómo conectas con las personas y eso pues creo que en este momento de la vida necesitamos mucho como acompañarnos en estos procesos que son a veces un poco difíciles, ir creciendo y madurando todo cuesta, así que tener soporte y apoyo pues creo que es vital en nuestra vida. Excelente, pues vamos para adelante, de eso se trata el club. Genial. Así que bienvenida Adriana, muchas gracias una vez más por estar acá en el club. Hola, Vero. Gracias por esta invitación tan especial. Estoy súper emocionada, bueno, de las que ya llevan varios años en el club o que están nuevas, pues qué chévere poder estar en estos espacios y encuentros y seguir nutriéndonos como pues del conocimiento para nuestro camino. Em, Arranco ya, Vero. Sí, de una empezamos, listo. Entonces, bueno, pues el tema que pues vamos a trabajar hoy, o pues más que trabajar, es con lo que les quiero compartir, es sobre los centenios. Yo soy astróloga, pues digamos que la astrología es una de las herramientas que yo he ido explorando ya casi que unos 20 años. La llevo estudiando, explorando, enseñando, así que pues es un camino en el que pues entre más lo entiendo, pues más me va permitiendo como pues hacer uso de esta herramienta como para mi propio proceso y con las otras personas en las consultas o en los procesos que también acompaño. Entonces, a mí me encanta este tema porque para mí la astrología es un reloj, más que un tema como a veces nos acercamos a la astrología como algo que es muy predictivo o algo que puede ser como tengo miedo. Hay muchas, todavía a veces muchas personas me preguntan si esto está en contra de la religión, si está en contra de sus creencias, de su familia. Y al final yo digo, pues es una herramienta para explorar y es una herramienta para entender que todos en este mundo vivimos ciclos de tiempo, ¿sí? O sea, la astrología básicamente nos está marcando ciclos, nos está diciendo el tiempo pasa, vas madurando emocional y físicamente y eso se ve representado por la astrología. Entonces, quisiera pues, si ustedes tienen alguna pregunta o algo a lo largo de pues, de la charla, pueden pues preguntar por el chat y ahí pues yo voy estando atenta. Intentaré responder un poco más hacia el final que en el principio como para no interrumpir, pero igual si tienen preguntas pues genial, que eso pues obviamente enriquece un montón. Y también, pues, si les hago algunas preguntas, chévere que respondan, porque eso también me ayuda a mí como a entender como ciertas cosas. Entonces, lo primero es si tienen conocimiento de astrología o no, y si me lo pueden poner, si sé de astrología, poner en el chat. Y también lo segundo, poner cuántos años tienen. O sea, pongan 38 años, 35, y así también sabemos un poquito en el grupo porque vamos a hablar mucho como de estos septenios, que igual son los ciclos y la edad de la vida. Entonces, chévere también saber como cuál es la edad ganadora acá, o de pronto coincidimos en que la mayoría estamos como casi que en el mismo septenio o más o menos, y pues también ahí se van dando cuenta que van acompañadas en este proceso. Entonces, bueno, voy a compartir acá una presentación para que pueda, pues como, entonces la estoy aquí abriendo. Listo. Entonces aquí vamos a, listo acá. Bueno, entonces parto de este primer concepto que es muy técnico y básico de astrología. No, esta no es una charla de astrología como tal técnica, pero sí les voy a dar como una explicación muy breve como para que tenga un poco de lógica todo lo que vamos a ver. Entonces, la carta astral, que es este mapa que ustedes están viendo ahí, o la carta natal, es un mapa de nacimiento. Cuando ustedes nacen, miran al cielo y los planetas están ubicados en ciertas partes del espacio, por así decirlo,
y esta es una foto de cómo estaba esa distribución de los planetas en el momento en el que nacieron. Entonces, este mapa está dividido en 12 casas, se le dice casas astrológicas o 12 espacios como si fuera una pizza. Entonces, cada espacio, aquí está el uno, el 2, el 3, cada pedacito es un escenario o un aspecto de la vida. Es decir, que desde astrología es como si estuviéramos transitando 12 escenarios, 12 frecuencias, 12 materias, que son los 12 signos. Entonces, todos venimos a vivir algo de cada signo. Entonces, la casa uno, por ejemplo, tiene que ver con quién soy yo, la casa 2 es mi relación con el mundo material, lo económico, cómo me siento valorada, la casa 3 cómo pienso, cómo es mi mente, cómo aprendo, la casa 4 es mi familia, la casa 7 por ejemplo, es las relaciones, el matrimonio, la casa 10 es el trabajo. Entonces, cuando uno ve un mapa, y ve su carta astral, uno lo que está realmente es entendiendo cómo me relaciono yo con todas estas materias. Y los planetas, que son estos símbolos que ven acá, son como unas fichas que se distribuyen en estas casas, como si fuera una ruleta, como un juego que están dando, ustedes nacen, se detiene la ruleta y los planetas son fichas que se distribuyen en estas casas. Entonces, cada persona tiene esa distribución única y lo interesante es uno aprender a entender su carta astral y porque es una guía y es una herramienta que permite ese entendimiento del proceso de la vida. Entonces, entendiendo esto, vamos a empezar entonces a hablar de un planeta que se llama Saturno, ¿sí? Que es el que rige los septenios y es el que rige el cambio del tiempo. Saturno, imagínenselo como un personaje como una figura de mucha autoridad. Imagínense el profesor más mamón que han tenido el colegio, o un jefe que ha sido así como muy complejo, difícil, o incluso un papá, una mamá, un abuelo, desde chiquitas, que haya sido de pronto una figura de autoridad muy fuerte para ustedes. Traigan como ahorita, como a su imaginario, como quién ha sido en mi vida una figura de mucha autoridad, una figura que me ha retado constantemente o incluso identifiquen hoy cuál es de pronto esa figura de autoridad. Y cuando hablamos de una figura de autoridad es una persona que de pronto yo admiro, es un referente al que veo porque me gusta cómo hace las cosas, porque le creo, siento que tiene unos valores que se relacionan a los míos también. O de pronto puede ser una figura de autoridad que es un poco menos chévere porque me hace sentir chiquita, me hace sentir que me hace dudar de mí y se me vuelve un maestro. Entonces esos personajes, esas relaciones que uno tiene durísimas y uno no tiene una tusa tremenda, esos son personajes Saturno, ¿sí? Vienen y me mueven toda mi estructura para que yo pueda aprender y crecer. También están los duelos son maestros que están muy relacionados a Saturno, porque el duelo se vuelve un maestro. Transitar ese duelo es parte de eso que me incomoda profundamente y que me va a hacer crecer, porque cada duelo representa la pérdida de algo, que se genera un vacío y entonces viene un proceso de entendimiento de sin esa parte que estaba en mí, ahora qué. Entonces, eso es como esa energía de Saturno como planeta. Entonces, entender Saturno en mi carta astral, cómo funciona, es súper chévere, ¿sí? Más allá de entonces de lo que rige, que son los septenios, es qué hace Saturno en mi carta astral y para eso sí a las que les gusta la astrología, pues es mirar su Saturno en dónde está en su carta, las que no les gustan, pues las invito a que lo exploren, ¿sí? Entonces, ya entrando esto, si Saturno es el que rige los septenios, quiere decir que en el ciclo vital de la vida del ser humano, vamos a vivir ciclos ciclos de 7 años, 0 a los 7, 7 a 14, 14 a 21, y así cada 7 años Saturno va a ser como un ajuste en nuestro camino de la vida y va a decir, estás lista para una nueva etapa. Entonces, cada septenio va a traer precisamente un momento que se vincula a un crecimiento físico, porque el cuerpo cambia, se va desarrollando y va envejeciendo y digamos, vamos madurando emocionalmente. Entonces, mientras nuestra relación con Saturno sea un poco mejor, pues el proceso de maduración y envejecimiento va a ser mejor y va a ser más sano. Pero si yo todo el tiempo estoy en contra del crecimiento y de la maduración, pues Saturno me la va a poner cada vez más duro. Saturno cada vez me va a pasar factura y me va a decir,
no aprendiste, pues te paso una factura y te la pongo un poquito más difícil. Si tienes un patrón que no has podido observar, entender, mirar, te lo voy a poner más amplio, de pronto con una persona que te va a hacer ver ese patrón o una experiencia de la vida hasta que tú puedas ver que hay algo que madurar en ti. Entonces, realmente nosotras tenemos esa gran capacidad de cambio en cada ciclo de la vida y de cierta forma estos procesos de Saturno nos van a llevar también a entender que todo tiene una ley de karma o una ley de acción-reacción y es todo tiene una consecuencia en ese proceso de la vida. Entonces, como les pongo acá, cada septenio va a ser un proceso que marca una nueva etapa en nuestras vidas, con nuevas pruebas, nuevas personas que entran a la vida, crisis que se desarrollan cuando está culminando el septenio y está arrancando. Y lo más chévere que a mí me parece interesante de eso es que cada septenio te va a invitar a desarrollar unos nuevos talentos y a explorar unos nuevos recursos que ya están en ti. ¿Sí? Entonces, pues de los 0 a los 7, pues yo estoy aprendiendo a caminar, estoy aprendiendo a hablar, estoy aprendiendo a desarrollarme, pero todavía no necesito saber de economía y de libertad financiera, pues porque no es el momento. Pero ya de pronto a tus 30, pues ya tienes que empezar a entender que la plata no es solo viene de otros y del papá o de la familia, sino que también viene de tu propia compromiso contigo misma. Entonces, el septenio en sí es esto, revisión, actualización como generalidad, por así decirlo. Entonces, en este orden, entonces vamos a tener tres grandes etapas de la vida. Entonces, la primera etapa va de los 0 a los 28 años, ¿sí? Que es la etapa que está regida, que digamos que le hablamos de una etapa del yo corporal, que quiere decir que yo he entrado en una materia física. Yo vengo del alma, vengo de la divinidad, vengo de una conexión divina y he entrado por el canal de mi mamá y he salido de un mundo que es acuático a un mundo que es terrenal. Entonces, entro a este mundo, a la tierra, me convierto en cuerpo y empiezo a desarrollar una personalidad de acuerdo a todo lo que mi contexto me está mostrando, que sería como ese yo que surge dentro de una familia, ¿sí? Después entonces esta etapa 0 a 28 pues tiene también subciclos que son de los 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28. Primera gran etapa. La segunda etapa entonces es de los 28 a los 56 y esta es una etapa que tiene que ver con el yo anímico, que es cuando yo estoy desarrollando mi identidad dentro de este mundo desde un lugar mucho más libre, más allá de lo familiar. Entonces yo voy construyendo mi camino en la sociedad, yo voy entendiendo quién soy como adulto y que tengo que desarrollar como ya todo depende de mí, en mi responsabilidad. Aquí Saturno se incorpora más en nosotros. Ya tengo que ser más autoritaria conmigo misma y ir entendiendo cuál es sí, quién es mi yo adulto, ¿sí? Entonces, toda esta etapa es la adultez. Y después está la última etapa, que es 56 a 84 años, que es un yo transpersonal, que es una etapa mucho más espiritual, en el sentido no de que la persona está meditando y está haciendo yoga, sino que la persona ya vivió muchísimas cosas que eran relevantes en esa construcción del ego, de la necesidad de concretar, y aquí ya hay una necesidad de conectar con algo más superior, es decir, hay más desprendimiento y más desapego. Entonces hay una búsqueda mucho más, por eso una persona a sus 56 su gozo viene más desde su nieto, desde lo que va viendo en ese desarrollo del nieto o de poder ayudar y complementar a los que vienen atrás con su sabiduría, pero ya no es de pronto quiero casarme, tener hijos, quiero ser exitoso en mi carrera, sino que ya es una conciencia diferente. Por eso uno ve en los viejos, pues ya una sabiduría, ya está en su transpersonal. Entonces, entendiendo que estas son las grandes tres etapas, pues bueno, cada una ya va viendo un poco en cuál de estas etapas se encuentra. Aquí por lo que veo, todas están muy como en esta etapa de los 30 a los
Sí, de los 30 a los 40 más o menos es como el septenio ganador, pero ya aquí lo vamos a ir profundizando un poco más. Bueno, entonces espérense, yo voy a hacer una revisión rápida si de pronto hay alguna pregunta de esto. Listo. Em, bueno, entonces ahora este mapita que están viendo acá, yo se los voy a mandar, pues lo van a tener, entonces como para que también le echen una mirada como con más detenimiento. Entonces, acá en este ciclo de la vida, pues se van a dar cuenta que de los 0, entonces a los 30 a los 28 que está en verde es esta primera etapa de la vida. Entonces, esta primera etapa, entonces como les decía un poquito, se trata de una forma muy rápida, se los digo, de los 0 a los 7 estamos en el mundo emocional, es decir, es mi mamá, mi vínculo, es mi mamá o la persona que viene a cuidarme, me está dando toda esa seguridad emocional para yo sentirme que puedo estar en este mundo. Me nutre, me protege, me cuida. De los 7 a los 14 ya yo tengo que salir un poco más al mundo, ¿sí? Ya no son mis papás solamente, sino también son los profesores, también es el mundo externo empieza a ser importante. Tengo que aprender, tengo que salir a ver y ahí me voy a empezar a enfrentar a Saturno, que es el profesor, ¿sí? Que es el que ya me empieza a poner un poquito de más límite y me empieza a decir, no puedes hacer lo mismo aquí que lo que tú haces en la casa. Y ahí el niño se empieza a sentir como condicionado, como que ya es como hay algo que ya no es tan libre, como ya no me siento tan nutrido, protegido y comienzan a desarrollarse las primeras heridas de la infancia entre este ciclo de los 0 a los 14 años. Sí, estas heridas de la infancia son estas heridas que de pronto algunas conocen, que son estas 5 heridas universales, que es el rechazo, la vergüenza, la traición, el abandono y la injusticia. Entonces vamos experimentando un poquito en estas etapas como mi amiguita no me miró, me siento rechazada o mi papá se va todos los días a trabajar y no está en la casa, me siento abandonada o me siento en vergüenza porque mi familia está viviendo una situación que es compleja de violencia y yo empiezo a sentir vergüenza dentro de mí. Son muchas las posibilidades, todas vivimos una experiencia muy diferente en ese contexto familiar, pero todas vamos a, de cierta forma, a absorber las heridas, ¿sí? Vamos a absorber, perdón, estas emociones, sentimientos que se van produciendo y es lo que llamamos esas heridas. Y hago énfasis en estas heridas porque cuando estamos ya en la etapa adulta, nos va a tocar de una u otra forma hacer una revisión de qué se instaló en estas primeras etapas de la vida, porque ahí es en donde, de una u otra forma, lo que yo vivo hoy como adulta está totalmente reflejado en lo que viví como niña. Entonces es importante atender esa niña interior y ver qué fue lo que entendió, sintió, experimentó para entender por qué se comporta la adulta como se comporta. Entonces ya hacia los 14 es esa etapa en la que nos vamos vinculando un poco más ya la necesidad del adolescente, ¿no? El adolescente que se quiere independizar un poco de sus papás, ya no es la protección de los papás, los profesores, sino ahora yo ya quiero crear mi mundo con independencia, quiero crear unos vínculos con los que me gustan, los que no me gustan, empiezan estos temas que son muy como en relación a quién soy yo y me quiero desprender un poquito más de mi papá o de mi mamá. Y por eso hay la rebeldía. Por eso un adolescente que se revela está muy bien, que transgrede un poco porque está desafiando lo que necesita desafiar en ese momento de la vida. Entonces, para las que de pronto ahorita ya empiezan a tener hijos adolescentes, pues qué bueno que desafíe un poco, que a veces se salga un poquito del límite, porque así es como también aprende a crecer, ¿sí? Y no quedarse chiquito. Cada etapa de estas se va a relacionar con otra etapa más adulta. Entonces, por ejemplo, ya ahorita lo explico un poco mejor, pero para que lo vayan viendo, que como estamos muchas en estos septenios de los 40 más o menos, muchas personas en sus 40 van a retomar ese adolescente, ¿sí? Va a volver como si se hiciera una regresión y uno volviera a ver y visitar su adolescente y bueno, yo cómo fui como adolescente, yo pude, no pude, fui reprimida, siempre fui la juiciosa, la que me comporté bien, el deber ser,
y ahora en mis 40, 42 años yo me quiero rebelar, yo me quiero separar, me quiero ir a otro mundo porque necesito que salga mi adolescente, mi adolescente. Entonces, siempre estamos, cada etapa de la vida nos está llevando a asociarnos con otra etapa de la vida porque por eso por eso es cíclico, ¿sí? Y por eso nos vamos moviendo es en una espiral donde cada etapa de la vida nos va llevando a subir, a vernos desde otra perspectiva y posiblemente cada etapa de la vida, mi vida en sí se trate un poco de lo mismo y mis heridas sean las mismas. Lo que yo siento no es que nunca, si yo tuve un abandono chiquita, no es que no lo vaya a volver a sentir porque lo sané, ¿no? De pronto a mis 42 vuelve y se me abre esa herida de abandono, pero desde otra perspectiva, con otra persona o en otro contexto, ¿sí? Pero ahí es donde está nuestro trabajo de, de ir en la vida con mucho autoconocimiento, porque así me conozco tanto que yo sé qué es lo que se me está abriendo y sé que son simplemente sensaciones, que son memorias, recuerdos, pero que tengo la oportunidad de ir hacia mi potencial y hacia lo más auténtico de lo que soy. Entonces, ahí seguimos hacia los 21 a 28 años donde los 21 que uno ya se graduó un poco de la universidad, ya está uno saliendo cada vez más un poco entendiendo de qué se trata tener más libertad y hay una necesidad de proyección hacia el futuro. Sí, por eso uno sale del colegio y del colegio uno ya está empezando a decir, yo en 10 años voy a hacer esto. Yo me acuerdo que en mi colegio, en el anuario, uno decía, ¿qué voy a hacer en 10 años? ¿No? Y pues la verdad nada que ver, o sea, el pesar porque todas poníamos ahí como si ya cada una se hubiera realizado en la vida, ya todas hubieran logrado todo y es pues a los 10 años estás llegando a tus 28 y a los 28 en serio que es que estás pero empezando tu etapa adulta para poder construir todo eso que te imaginaste a los 18. Entonces, lo interesante es ver cómo uno tiene sus proyecciones en ciertas etapas de la vida y llega a esa etapa de la vida y quizás miras y dices, yo no pensé que esta iba a ser mi vida. La vida me ha ido mostrando otros caminos, pero no es que estuvieras equivocada, sino es la vida misma manifestándose desde lo que verdaderamente tú vienes a vivir y no de lo que tú creíste que era, ¿sí? Y ahí es donde entra lo que creo que hoy en día, pues ya discurso de eso hay muchísimo y es la programación libreto con el que uno viene de tener una carrera, tener una familia, tener un orden cronológico. Y ahí es en donde nos vamos dando cuenta en esta etapa, llegando hacia los 28, que todo eso que yo creí que era ese programa, quizás no se me ha dado a mí como yo me lo imaginé o creí que era. Y ahí viene de pronto una desilusión y una frustración, una sensación de yo no cumplí, yo no hice lo que se esperaba de mí, yo no, mis papás creían que yo iba a estar a mis 28 ya casada con hijos y teniendo una vida con riqueza, exitosa y no, tal vez no soy eso. Entonces, ese es el momento en que termina esta primera gran etapa de la vida, que es a los 28 años, que me encanta esa etapa y me encantan las consultantes que tengo en esta etapa de la vida, entre sus 26 y 30 años, porque están en lo que se llama el gran retorno de Saturno que es cuando nacemos, está Saturno ahí dándonos la bienvenida, viniste a este mundo a crecer, a madurar, a envejecer, a hacer un ciclo, y te voy a acompañar estos años suavemente, pero a los 28 voy a darte la bienvenida a ser una adulta. Entonces, a los 28 años, generalmente en la carta astral vemos exactamente el retorno, empieza a suceder a los 28, 20, 27, 28, 29, 30 años, como que más o menos se está dando en esta etapa de la vida. Y en esta etapa de la vida viene un momento de transición muy grande, ¿sí? Por eso mismo, porque se te caen, como siempre pongo este ejemplo de la película de Intensamente, la de las emociones, que es cuando la niña tiene todas sus islas que son sus referentes de la vida, de lo que a ella la mantiene firme en su estructura, y cuando se le caen, pues es la etapa en la que ella debe crecer, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros. Llega este momento de la vida en que se caen como todos estos referentes, sueños o
ideales que teníamos y se empiezan un poco a caer para que pueda surgir un aspecto más adulto de nosotras y más real. Saturno viene y te quita velos. Te dice, ya no eres una niña, ya no eres chiquita, ya no eres una adolescente, ya no eres una joven, ya eres una persona que estás lista para hacerte responsable y comprometerte con tu propio proceso, con eso que hace 10 años, cuando saliste del colegio, querías lograr. Ahora sí viene el momento de construirlo, ¿sí? Entonces es una etapa que siempre lo veo en las lecturas y es la persona conoce el amor de la vida o termina con el novio que tenía desde los 18 o tiene su primer hijo, o se casa, o adquiere un gran compromiso, se va a vivir fuera del país, cambia de carrera, empieza una nueva carrera, toma una decisión, incluso muchas veces puede tener una primera muerte muy compleja de alguien muy allegado, porque es un momento en que Saturno a través de ese duelo viene a hacer crecer a la persona. Entonces, generalmente esta etapa para las que de pronto estén en esta fase de sus 30 están muy todavía bajo la energía de Saturno, ¿sí? Están recorriendo este tránsito y aquí cuando empieza uno este retorno, para mí es el momento en el que más es importante acercarnos a nosotras mismas y empezar a sanar, a empezar a transformar nuestros miedos, a entender que, que sigue, que me impide como tener la seguridad hacia lo que yo quiero ir, porque ya la vida te dice es momento de que te transformes y cambies, y no es el momento de decir yo soy así, ¿sí? Sino es el momento de decir, no, pues ya hay una estructura infantil que no te cabe porque ya tu cuerpo, como les decía Saturno, es una estructura que se va acomodando y acomodando y el cuerpo se va quedando chiquito, ¿sí? Entonces uno cambia de talla, ¿sí? Entonces uno cambia literalmente, si yo tengo una mentalidad talla XS y tengo 40 años, pues te vas a quedar XS y entonces te vas a quejar de por qué no crezco, por qué no tengo familia, pues porque te quedaste XS. Entonces, este momento es muy chévere porque también te empieza a mostrar que estás empezando a- a ir hacia una mayor libertad, ¿sí? Pero requiere mucha responsabilidad. Entonces, de los 28 a los 49 años, estamos en esta segunda gran etapa de la vida, que sería toda la etapa adulta, ¿sí? Esta es la etapa para ser adultos. Por eso a mí me da risa cuando un niño dice a los 20 que se cree adulto a los 24 y yo, no, mijo, espérate porque es que de verdad el adulto se va sintiendo de otra manera. Yo me imagino que el adulto es un personaje que se instala dentro de uno, ¿sí? Y entre más crece uno, más se instala esa mentalidad adulta, esa aceptación de adulta. Entonces eso toma tiempo. Entonces, de los 28 a los 35, em, pues es una etapa súper chévere en ese sentido de la construcción, ¿sí? Y en esta etapa de construir es cuando tú vas adquiriendo cosas, ¿no? Es como vas logrando, vas como, em, si tienes pareja, vas consolidando más esa relación, si tienes hijos, tienes el primero, el segundo, si tienes una carrera y tu enfoque es la carrera, estás estudiando muchísimo, estás cada vez profundizando más en ese proceso de vida, ¿sí? Entonces, en ese proceso, entonces es como una etapa de mucha maduración, de hacerte más consciente que la plata es importante. Muchas personas en esta etapa se enfrentan como a esa necesidad de desarrollar su autonomía, ya sea porque quieren salir de vivir de la casa de los papás, porque se van a ir, se van a casar o porque quieren independizarse. Entonces empieza el tema de la plata a ser muy importante, ¿sí? Entonces, cuando vas llegando hacia tus 35 más o menos, eh, viene un aspecto de la carta que es genial, que se llama el gran retorno de Júpiter. Júpiter es otro planeta y Júpiter es un planeta que rige la expansión. Es un planeta muy abundante, muy fértil, es exageradísimo y por eso habla así, es como Júpiter es otra, ¿no? Entonces Júpiter rige mucho como esas aspiraciones que yo tengo y esa visión que tengo de mí mismo. Entonces, cuando llegando a estos 35, de los 35 a los 42,
empieza la gran pregunta de cuál es mi propósito, ¿sí? Y qué sentido tiene hacer lo que hago y para qué lo hago. Entonces, mientras que las etapas antes, yo estoy más en la necesidad de concretar, de, y que está todavía muy relacionado con la necesidad de ser aprobada en el mundo, ¿sí? Porque yo puedo decir, no, yo soy súper independiente, yo soy súper libre, yo hago lo que yo quiera, ¿sí? Pero nosotros a nivel inconsciente tenemos un mandato de nuestro papá y de nuestra mamá, de nuestra familia, que nos dice cómo ser, ¿sí? Y entonces acá en esta etapa yo tengo que ir cuestionando más lo que yo hago, lo hago porque yo quiero, porque me siento libre de hacerlo o me siento todavía muy condicionada por mis padres o por lo que mi familia espera de mí o por lo que mis amigas y todo lo que ha sido familiar para mí espera de mí. Y ahí es donde empezamos con el tema de la aprobación externa, de vivir en el deber ser, vivir en esa necesidad de responder al otro y eso cada vez se hace más agotante en la medida que más crecemos. Y por eso la lucha cuando estamos más grandes es cómo puedo ser yo. Por eso viene, quiero ser yo, quiero ser auténtica, quiero entender quién soy, quiero ver más allá de lo que mi papá y mi mamá me dijeron, lo que los profesores me dijeron, pero no sé quién soy, me cuesta saber quién soy, pues porque nos entrenamos para siempre estar respondiendo a lo que se pedía de nosotros. Entonces, en esta etapa de Júpiter, a los 35, 38, pues hay una sensación de expansión interna. Entonces ya he logrado, ya he construido, ya estoy más estable, pero no me voy a quedar acá. ¿Qué más hay para mí? ¿Sí? Entonces viene esta medio, a veces una semicrisis que empieza hacia los 37, 38, de qué sentido tiene, qué más quiero hacer, ¿será que sí es esto? Y por eso entramos en esta gran etapa que es la crisis de los 40, a los más o menos empieza a los 39, 40 hasta los 42 años, ¿sí? Aproximadamente. Hay gente que dice que no le da crisis, pero pues yo creo que la crisis no se debe ver solo como un aspecto que te deprime y que estás haciendo show y haciendo un drama tremendo, sino las crisis son momentos de muchísima revolución interna y momentos donde hay un proceso creativo increíble. Cuando hay crisis, hay mucha creatividad, ¿sí? Porque es cuando entras a revolcarte allá adentro y a ver lo que, o sea, esa crisis te lleva a ver lo que no habías querido ver de ti mismo, tu sombra, confrontar tus miedos y volver a tomar los recursos más profundos que no habías visto y volverlos a sacar a la luz y ponerlos a tu servicio. Entonces se trata mucho de esta etapa, no sé si les pasa un poco a todas las que están más como en este septenio de los 35, como esa necesidad de observar sus talentos, ¿no? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es de verdad mi energía, mi propósito, mi motivación? ¿Qué sentido hay acá? Y la crisis de los 40, pues es la crisis de la mitad de la vida, literalmente, ¿sí? Digamos que en la normalidad, pues el ser humano va a vivir unos 80, 90 años, pues obviamente con los tiempos van a ir cambiando y cada vez vivirá más la gente y todo eso, pero nosotros todavía estamos bajo un poquito este esquema y los 40 es un momento de muchísima revisión y es un momento en el que te vas a cuestionar muchísimo qué quieres realmente, cuáles son esas decisiones que vas a tomar, ya de pronto donde haya menos deber ser, ¿sí? Y por eso Saturno en esta ocasión, cuando estás en tu mitad de la vida, Saturno te va a cuestionar mucho y Saturno te va a apretar un poquito más el pantalón. Si tú no has madurado en tu relación con el dinero, pues te va a apretar. Si sigues teniendo unos patrones de relacionamiento tóxicos, controladores, impulsivos, malsanos, donde no has trabajado tu herida y actúas por reacción, pues Saturno te la pone un poco más dura, ¿sí? Así es como él va haciendo porque él necesita que tú crezcas y te asumas en el proceso de la vida, ¿sí? Entonces, a mí esta también fase de los 40 me parece también chévere, interesante. eh, y acá, como dice Vero, de sus 37 quiero meterme energía soltando la prisa, estar en todo, como con una atención más sofisticada, claro.
podrías ver o cómo hablarnos un poquito de eso, que me parece chévere como también desde esta etapa en la que tú estás, cómo lo sientes tú. Gracias, gracias. Pues justo le estaba diciendo a Adriana antes de empezar la llamada que yo en realidad me sentí adulta como de verdad a los 35, como que ya estoy grande, grande, ¿no? A los 28 fue esto que les estaba comentando por chat, como que me fue una avalancha de cambios en mi vida, cambié de todo y fue momento como de encarar, ¿no? Y ahora a los 37 que cumplí en enero, eh, me doy cuenta que todavía tengo esa pasión, esa creatividad, pero realmente estoy como más fina en qué la quiero poner. Sí Ujú, sentí mucho en ese crecimiento como ganas de estar en todo, como a los 28 como que puedo abarcar, cómo no, de pronto también lo que hablábamos de redes sociales y todo esto. Y ahora es como si eso casi no me importara en el sentido de no lo quiero todo, quiero específicamente como unas cosas que se van a llevar mi energía. ujú, Y ujú, como sí. que como si se me hubiera desarrollado un poquito como el gusto o las papilas gustativas, es como es esto, quiero cuidar esta estructura en mi vida, este proyecto y lo siento menos apurado, menos afanado. Exacto, es así, porque uno a los 21 viene con mucha energía, a los 21 es una etapa de donde está la energía sexual muy activa, entonces hay una necesidad de crear, hay un impulso, hay mucho fuego, ¿no? Eh, y de pronto a los 28 todavía tienes el impulso, vas a construir, vas a poner las bases, entonces le vas a meter a todas. Yo también me acuerdo en esa etapa de la vida, yo hice un montón de cosas, de proyectos, yo hice. Sí, como que me tenía una fuerza y yo en esta etapa, a los 37 de 38 ya empecé a decir como yo no tengo la misma fuerza. Y me di palo un buen rato, yo ya me sentía que no tenía la fuerza, pero claro, he ido entendiendo que es una creatividad diferente, es una energía orientada de otra forma y me encanta como lo dices, que es más fino. Y esa es otra, digamos, metáfora que uso, que es como la que hay, como hay etapas y en cada cambio de septenio uno se va volviendo como un colador más fino, un filtro más fino. Entonces es como, hay coladores que tienen los huecos gigantes y eso le cabe lo que sea. Pero si uno tiene un colador que es más finito, más chiquito, no te va a pasar todo lo que sea, sino que pasa la sustancia. Y creo que eso va haciendo la madurez, va viendo más sustancia, ya no le estás metiendo de todo a tu ser, todas tus ideas no caben, todo no es realizable, sino que ya vas alineándote un poco más al propósito y a esa intención que tienes profundamente, ¿sí? Y de las que están acá también, de pronto, si alguna puede hablar, que estén en su retorno de Saturno 28, 29, 30, ¿hay alguna que de pronto quisiera hablar y comentar cómo se está sintiendo? Recuerden que pueden, eso, ya alzaron la manito rápido, es decir, pueden alzar la mano ya, sí. Daniela, Daniela. te paso el micrófono. Ujú. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. Bueno, yo cumplí 30 ahorita en octubre y fue como mi crisis, o sea, fue el replantearme qué estoy haciendo con mi vida, si esto que estoy haciendo me hace feliz, fue el renunciar a una empresa en la que llevaba 9 años porque ya no estaba siendo feliz y es como ese encontrarme a mí durante todo este tiempo, volver a repensar, ha sido todo un caos. Hay días en los que digo, uy, sí, esto es. Y al otro Ujú, día me levanto diciendo, no, esto no era. ujú, Entonces, esa crisis a mí sí me ha dado bien, bien, ha sido bien ujú, intensa en cuanto a cambios, en yo misma también sentirme, listo, vamos a definir qué quieres, pero como la cabeza está como espirales. Entonces, como que vamos probando. ujú, ujú. Gracias, Daniela. Sí, y miren que entonces cada septenio va trayendo entonces su propia crisis. No va a ser en el mismo tiempo para cada una, porque uno dice, no, pero yo a los 28 no me pasó nada. De pronto a los 29, a los 30. No, a los 40 no me pasó nada, de pronto a los 42. Sí, es como, tenemos que ampliar, ¿sí? Porque todas tenemos unos ciclos muy diferentes, también ciclos emocionales, hormonales, biológicos, tenemos experiencias diferentes, a una se le muere el papá, a la otra la mamá en una edad diferente, y todo eso va siendo pues la propia realidad. Por eso acá hablamos es de unos ciclos que nos hablan de una generalidad,
pero por eso es chévere ver también la carta astral de uno, porque es como tu ciclo personal, cómo está afectado y está influido por qué otras energías, ¿no? Entonces, pues los 42 llegan como una etapa que trae una mayor autenticidad y es donde la persona empieza a generar como empieza a tomar unas decisiones de mayor creatividad y libertad, vuelve y se siente la energía del adolescente, ¿sí? Entonces, como dice Vero, pues hacia los 35 está sintiendo, está afinando, ¿sí? Ahí está afinando el camino, pero a los 42 de pronto ya hay como, ya, me libero. O sea, yo me quiero ir a viajar, los hombres se dejan crecer el pelo, las mujeres quieren verse más jóvenes, entonces empieza más el botox y cada vez empieza más me quiero rejuvenecer, ¿sí? Porque yo todavía estoy joven y todavía tengo energía y todavía tengo camino por delante. Sí, es como se hace toda un reset y hay una reactualización. Listo, la vida sigue, todavía me faltan 40 años y tengo que salir un poquito también como de la idealización, fantasías que todavía traen un poquito como esos septenios de los 30 y cada vez más asentado en la realidad y por eso vienen decisiones de divorcio, los hijos ya son adolescentes, por algo te enfrentas con tu adolescente propio, ¿no? Porque para las que tengan hijos adolescentes, pues el hijo les va a despertar su adolescente también. El tema que no pudieron resolver como adolescentes o que más las hirió, el hijo adolescente de una u otra forma se los va a representar, ¿sí? Por eso también es chévere ver cómo las que son mamás, sigamos a los 3 años, te está costando mucho tu hijo, te está despertando unas cosas tremendas, revisa qué pasó a tus 3 años, ¿sí? Porque tu hijo te está haciendo hacer regresiones y despertar memorias que tienen que ver con tus 3 años, ¿sí? Entonces así vamos viendo todo siempre está en espiral, pero desde otra perspectiva. Entonces sí, Urano es un planeta que rige mucho la liberación, lo auténtico, el despliegue de autenticidad, de ir más allá de lo que uno cree, de romper esquemas y por eso trae toda esta energía hasta los 49 años. Y después de los 42, 49 años, ya llegando más a este ciclo que son los 50 años, pues es una etapa muy interesante. Últimamente he hablado con algunas mujeres en consulta también que están en sus 50, que es esa etapa que tiene que ver mucho con un planeta que es Quirón, que es la sanación, que es un momento en donde hemos llegado a un mayor nivel de maestría. A los 50 años es como si uno empezara a decir como bueno, ya he vivido 50 años, ya cada vez me estoy ya entrando en mi último septenio casi, mis últimos 2 septenios de ser adulto, ya estoy en la etapa madura del adulto y ya entonces empieza también unas reflexiones mucho más profundas de la vida, pero todavía hay fuerza, ¿sí? Pero el ego va perdiendo fuerza. El ego ya no estás tan instalada en el yo quiero, yo tenía que lograr esto, estos son mis sueños, sino como que hay una entrega mayor y por eso viene la menopausia, viene todo este cambio hormonal, viene todo este cambio con la relación con el cuerpo que es tremendo, porque ya no eres la misma también. El cuerpo ya te dice no es la misma energía, pero es también el momento en donde las mujeres quieren decir, ay, pero quiero ya mis hijos salieron del colegio, ya están en la universidad, ya menos responsabilidad, entonces ya vuelve un poquito una sensación de recoger otra vez un poco su libertad, ¿sí? Que ha estado tan condicionada por hacer, por cuidar al otro, cuidar a los padres, pero aquí también empiezan los padres a estar más viejos, ya están los papás en una etapa, en sus últimas etapas también, entonces ya empieza un cambio en esa disposición de las personas hacia los papás, ¿sí? Y de ahí, bueno, ya terminamos esta segunda etapa y cuando empieza la tercera etapa, que ya es más hacia los 56 años, de ahí para adelante, obviamente cada etapa es como, es bien significativa, no es lo mismo tener 60 a 70, pero aquí ya vamos viendo cómo las personas entran en una conciencia real de estar al servicio del otro, ¿sí? Uno a sus 30 puede decir, me gusta ayudar a los otros, me gusta servir, pero todavía está muy como con el ego.
con ese arquetipo interno de soy una salvadora, yo puedo cambiar el mundo, yo puedo hacer, todavía hay una necesidad de tener esa compensación de si yo cambio a los otros y si yo ayudo al otro y hago, pues eso me va a fortalecer como mi valor personal, pero desde el ego. Hacia los 56 viene un servicio diferente, ¿sí? Ya es una entrega con sabiduría, ya es una entrega como con menos necesidad de elogio, aunque también existe ego, porque nosotros nos vamos con ego y nacemos con ego, pero ya hay como desprendimiento de esa necesidad de ganar la atención del otro. Entonces, hacia los 70 también es una de las etapas más interesantes también de las personas. Son momentos donde se genera también una gran crisis, porque ahí ya la persona está entrando como a resolver y de cierta forma cerrar muchas cosas importantes de la vida que vienen con, ya digamos, los hombres, es una etapa ya de mayor jubilación, de cierre de ciclos de empresas, del trabajo, donde ya su condición física es diferente, entonces también ahí se vive y experimenta un poco de crisis también en las mujeres. Entonces, como se dan cuenta, siempre estamos hablando de procesos que están llenos de crisis y de cambio, pero al mismo tiempo cada etapa nos está llevando a absorber muchísima nueva energía y nuevo talento, que es lo más interesante, ¿sí? Entonces, esto es como, digamos, como todo este camino que se va desarrollando como con los septenios. Y bueno, ahora sí quiero abrir, pues si quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario al respecto, como para que pues también vayamos cerrando un poquito. ¿Alguna por ahí, comentario? Astrid, sí. No, pues más comentario que pregunta, me pareció pues muy lindo ver todo este ciclo y este camino, pues identificándome en la etapa en la que estoy. Tengo 28 años, voy a cumplir 29 en marzo, pero también viendo a las personas a mi alrededor, identificando en qué etapa podrían estar, pues desde una mirada más como, no es compasiva, pero es como entiendo un poquito eso que me contabas, entiendo esa transformación que están teniendo, no sé, mis papás a sus 60, mi hermana menor a sus 20, amigos y amigas a los 35, 40, es como, claro, Ujú. como que le da un sentido o ayuda a, sí, como aterrizar un poquito esas vivencias que estamos teniendo cada uno, entonces, muy lindo y muy chévere, muchas Sí, gracias. gracias. Sí, exacto. Creo que está muy chévere lo que dices porque creo que tenemos que aprender a comprender como que cada ciclo de verdad tiene un gran desafío porque al final cada vez entre más crecemos todo es más grande para nosotros, ¿sí? Es decir, yo me he dado en el proceso mío también personal que a pesar de que yo hago mis trabajos internos, trabajo y trabajo es mi entre más adulta soy, más como que me hago más consciente, pero también al mismo tiempo es como más retador, ¿sí? Es como si tú cada vez profundizaras más y más en ti mismo y es como, pero yo ya había visto eso, pero yo ya lo había sanado, pero yo ya y sigue estando ahí, entonces ir entendiendo que cada etapa y que nuestros papás uno los ve como eh, de pronto listo, ellos ya tienen muchas cosas resueltas, pero ellos también viven unas crisis emocionales y de confusión a la edad que tengan, sino que no la van a hablar o no la van a expresar a nuestra forma, donde de pronto también incluso hasta nos volvemos muy consentidoras de nuestras mismas crisis y procesos, pero pues todas las personas siempre están de cierta forma, de acuerdo a su edad, con unas preguntas diferentes y con unos desafíos y uno a veces no puede decir como, ay, solo tienes 14 años, tú no sabes lo que es la vida. Pues es que para una persona a los 14 años esa es su vida, ¿sí? Y a sus 14 años su reto es poder hacer amigos o poder gustarle a alguien o poder responder académicamente y esa es su experiencia, pero uno limita eso a decir, no sabes los problemas que se te vienen cuando tengas 40, ¿sí? Y es como, entonces yo creo que eso nos lleva como a honrar mucho como que
para cada persona su ciclo es desafiante, desarrollarse duele, ¿sí? Crecer corporalmente duele y pues bueno, como ir con muchísima comprensión, ¿no? Aquí Marcela pone, a mis 36 siento más vivo el deseo de crear desde mi individualidad, de aprender desde esos intereses que estuvieron en mute. Quiero compartir mis dones y pulirlos, ya que en años pasados no los hemos mostrado compartido por tanto temor. Exactamente, sí. Y de pronto llegas a los 40 y dices, esos no eran esos talentos, eso no era lo que yo quería compartir, yo quiero otra cosa en mi vida. Y así es, porque ese es el proceso mismo de la vida. Pero ahí les acaba de compartir el PDF, es un PDF que tiene precisamente esta información, pues para que la tengan ahí. Bueno, ¿alguna más que quiera algo compartir como antes de que cerremos? ¿O ver o concluir? A ver, estaba viendo si se alzaba alguna manita más, tanto en la lista de participantes como en la cámara. Pueden ser sensaciones o preguntas. Aprovechen que tienen 5 minutos más con Adriana. De todas maneras, les compartí su Instagram. Yo creo que es hora de actualizarme el tema como dónde están mis planetas y esto, entonces te voy a contactar Adri para eso. Creo que es una buena Dale, de actualización, una. un buen momento. Sí, eso pues, se Bueno, los eso, comparto. contanos tus servicios, tus talleres, como que, como tu acompañamiento. Ajá. Bueno, pues en este momento, bueno, como les decía, yo soy astróloga, soy también arteterapeuta, entonces también, pues, también tengo hago procesos de terapia, a veces hago talleres o retiros, depende de lo que va surgiendo un poco en el año. Entonces, mi consulta astrológica es leer la carta astral. Para la que no se ha leído la carta astral, es entender su mapa, este mapa que nos va a arrojar como aspectos de la personalidad, de cómo te sientes, cómo procesas tus emociones, de cuál es el desafío que tiene el alma, recursos, dones que traes desde el mapa, que son potencialidades que todos tenemos. Y a la vez observamos en ese mapa el ciclo actual. Entonces, ¿por qué momento de la vida estás? Más allá del septenio, que es general, es entender exactamente de pronto si tú, ahorita tu tema es más como el económico, o si es más en las relaciones, o que se te está activando positivamente y es un momento para darle impulso a esa energía. Entonces, hacemos como una revisión como de esos aspectos que son personales. Y de resto, pues sí, también ya son que en mi Instagram que está ahí, que es SoulArt, pues ahí voy compartiendo también retiros. Próximamente voy a tener uno que es de constelaciones familiares y arteterapia, con una de mis consteladoras como que más quiero. Y vamos a hacer un retiro que es como para trabajar mucho toda esa estructura familiar y romper un poquito como con esos temas que vienen muy de los mandatos familiares, que son los que hacen que a veces en esa estructura de Saturno uno se quede muy apretado. Entonces, eso es como pues ya lo anunciaría dentro de poco, pero eso es. Ujú. Ahí llegó una pregunta muy interesante de Tatiana que dice, ¿qué pasa si no vives lo que debes vivir en la etapa que deberías vivirlo? Presenta lenguas. ¿Qué pasa si no vives lo que debes vivir en la etapa que deberías vivirlo? Si te niegas a crecer. Pues eso es una gran pregunta porque preciso eso es Saturno y es si no vas madurando y vas entendiendo lo que la vida te está pidiendo en cada momento, vas a empezar a sentirte muy apretada en ti misma y vas a empezar a sentirte como que con una sensación de encarcelamiento, que tu ego se va apropiando de ti y vas perdiendo un poquito la voluntad de creación, la voluntad de elegir y empiezan a ganarte tus miedos. Cada vez el miedo se hace más profundo, ¿sí? Cada vez como que sientes como que tus patrones abarcan un poco más. Una cosa es que mantener un espíritu alegre, entusiasta, dispuesto a aprender, a ser curioso. Y otra cosa es no querer crecer, porque hay veces, pues hay muchas personas, no, pero a mí me gusta ser alegre, yo la edad es solo una, ¿cómo se dice? La edad es solo un número. Pero, pues, pero hay que asumir, o sea, no es lo mismo tener 28 a 40, ¿sí? Entonces, para mí, cuando te está costando crecer, si fuera tu caso, o alguien que esté cerca, creo que ahí es en donde hay que ir mucho más profundo y entender cuál es tu mecanismo vigente de protección más fuerte que tienes en este momento que te está impidiendo crecer, porque ahí hay un dolor.
ahí hay un trauma, ahí hay una gran herida y uno hay veces se quiere quedar chiquito porque hay mucho dolor de crecer por todo lo que se vivió cuando eras chiquita. Entonces no es un tema cuando uno a veces dice, esa vieja es toda infantil, que no crece, toda inmadura, y uno pues echa esos juicios, pero pronto uno no sabe el trauma que tiene esa persona y que quedarse como en su mentalidad de sus 20 o 28 años es su forma más segura para estar en el mundo. Y a esa persona le duele no crecer. Pero ¿cómo hace para camuflar todo eso? Pues con vicios, adicciones o con un montón de autosabotajes para no asumir su vida adulta. Pero hay, detrás de eso hay mucho dolor. Ujú. Bien, estaba pensando, Adri, que a veces en consulta, eh, bueno, hay momentos que he atendido pacientes que, no sé, tuvieron un proceso y luego vuelven a los años y están en otra cosa y no caen con cuenta. Y esto decirles, pues, ve, felicitaciones, ¿no? Porque lo que te parecía maravilloso en tal edad, pues ahora ya no va más. Yo digo que gracias a Dios, ¿no? O sea, imagínate uno Mm. celebrando o defendiendo lo de los 15 o lo de los 20 a los 40, ¿no? Eh, en mi proceso personal ha sido como, yo creo que como un regalo. Yo pensaba que yo lo iba a sufrir. No como, Mm. ay, no querer rumbear, no sé, como en la universidad de miércoles a no sé cuándo, como que con una tranquilidad ha podido ir sucediendo con todos los dolores. Digo tranquilidad de no resistirse porque sí lo he sentido, de poder valorar como la riqueza de cada momento. Eso es lo que quiero llegar, como que estaba perfecto que a los 20 eso fuera así, a los 25 y bueno, no me estén bien los septenios, pero en cada septenio, ¿no? Y poder respetarlo y como dejarse fluir con él. Es muy, muy alrededor Vivir del... las etapas, sí, es Exacto. literalmente Ujú. vivir las etapas, pero suena muy bello, pero ahora vaya uno y Ujú. hágalo. Sí, y resístase, ¿no? Porque es eso, ¿no? Sí, Y si no, sí, entonces, y me parece bello por la inteligencia como intrínseca que hay en ese diseño de la vida, ¿no? sí, Bueno, exacto, igual lo vas a exacto. vivir, no sé. Sí, acá Chévere. una pregunta de cómo puedo conocer dónde está mi Quirón o cuáles sus enseñanzas en mi vida, pues tienes que, si te quieres meter a astro.com que salen las cartas natales, puedes ver dónde está tu Quirón. No te lo puedo decir desde acá porque para eso hay que ver tu mapa exactamente dónde está tu Quirón y cuál es como, pues eso es un montón de variables que habría. Entonces, no, pues te recomiendo es entrar a astro.com y mirar. Em, bueno, aquí María, a mis 40 me ha implosionado la vida más de una vez y ahora me pasa lo que dices, como que estoy rebelándome contra todo lo que hice los últimos 15 años y ha sido duro y feliz al mismo tiempo. Bueno, qué bien. Estás en la etapa que se puede uno revelar otra vez. Así que buenísimo. Ujú. ¿Listo, Vero? Excelente. Me dejaste pensando, dije, ay, yo tan lindo que acabo de decir, veamos en el próximo septenio a ver cuando traigamos a Adrián unos años al club, a ver qué le estoy diciendo, ¡uh! Estoy rumbeando de Sí. miércoles a un jueves otra Sí, vez. de pronto, sí. Es que miren a las cuarentonas vuelven y sacan sus pelos y vuelven y, No, y acompañaremos en lo que haya que acompañarse. Adri, exacto. muchas gracias por haber venido y brindarte con tanta generosidad. Ya saben que la pueden seguir en Instagram, descárguense el PDF que está en el chat, si no, nos lo pueden pedir también pues a nosotras directamente. Mm, Nos vemos en la próxima sesión del club que va a ser en marzo, yo seré la invitada. Ahí ya empezamos a lanzar como los programas del año, entonces recuerden que siempre hay beneficios cuando vienen al club y están atentas, entonces las espero por ahí. Y bueno, muchas gracias, celebro y honro su presencia, celebro y honro la etapa vital en la que se encuentran, absolutamente necesaria para cada una de sus almas. Y nos vemos en una próxima. Recuerden que queda en YouTube en una semana esta grabación para que repasen los puntos ahí que quieren repasar. Un abrazo grande. Chao a todas. Gracias. Chao, chao.